En muchas ocasiones nos hemos preguntado cómo le hace el gobierno para contratar a una persona, para que esta persona pueda construir alguna obra pública. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del proceso de obra pública. En principio, tendríamos que hablar acerca de cuál es el marco normativo que rige a la ley de obra pública, ¿no? Existe a nivel federal una constitución federal en la cual el artículo 134 nos da unas directrices de cómo debe de contratarse esta obra pública. A nivel estatal, el artículo 135 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato nos habla acerca de cuáles son esas características. Principalmente nos señala que se debe siempre buscar las mejores condiciones de precio, oportunidad y economía para el Estado. Y a nivel estatal existe una ley de obra pública que regula tanto el ámbito estatal como el ámbito municipal. Y adicionalmente a esto existe un reglamento de obra pública estatal, el cual es emitido por el gobernador, y también existe un reglamento municipal de obra pública que es emitido por cada uno de los ayuntamientos. Digamos que estos son los grandes, ese es el grande marco normativo que regula a la obra pública, ¿no? En principio, la obra pública son tres fases principalmente. Primero, hay una planeación. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno no construye o no diseña obra o no empieza a construir por ocurrencias, sino que debe haber un programa, debe de estar planeado y que al final del día se van a ir ejecutando diferentes fases para poder tener, bueno, a buen orden, toda la obra y todas las infraestructuras, todo lo que pueda construir el propio gobierno, ¿no? Posteriormente a eso, ya que se ha decidido esta fase de planeación, existe una etapa que se llama presupuestación y programación. Aquí ya es donde, con lo que va a recordarse en un año, se decide cuánto dinero se va a emplear para obra pública. Una vez que se decide, se dice cuándo se va a poder empezar a construir, cuándo se va a tener el recurso disponible para que precisamente se pueda definir claramente cómo va a ser esta obra pública. Y por último, tiene que ver con la contratación y ejecución, que es cuando materialmente el gobierno busca algún proveedor que construya obra pública para poderlo contratar, ¿no? En principio, cuando se inician estos procesos, hay diferentes tipos de personas que no pueden participar en estos procesos, empezando por los servidores públicos. Ningún servidor público puede participar en un contrato de obra pública, es decir, si yo fuera arquitecto y trabajara en el municipio, yo no pudiera participar en un concurso con mi empresa precisamente porque trabajo en el municipio, hay como una incompatibilidad. También existen ciertas personas que por alguna sanción que recibieron no pueden contratar obra pública, ¿no? Si yo soy un contratista que el año pasado le quedé mal al municipio, lo más seguro es que me impongan una sanción y me impidan seguir participando en la obra pública. Es decir, todos aquellos que ya tuvieron algún contrato rescindido o cualquier condición no podrán participar tampoco en alguna obra pública. Algunos que estén relacionados con algunas empresas que hayan hecho estudios previos. Por ejemplo, si nosotros necesitábamos un estudio ambiental para poder hacer una obra y el estudio nos da ciertas características, bueno, pues el día de mañana ese mismo despacho quisiera participar, pues no podría, porque precisamente hubiera ahí un conflicto de intereses donde a lo mejor, pues para ganar la obra, pudiera decir o no que hay afectación o no hay afectación ambiental, ¿no? En este sentido, podemos decir que hay dos formas de llevar a cabo la obra pública. La primera es cuando el municipio o el Estado lo hacen directamente, ¿sí? Es decir, yo tengo una cuadrilla de albañiles, tengo una cuadrilla de personal, tengo arquitectos y yo me dedico a la obra. Yo empiezo a construir, yo compro los tabiques, yo compro los materiales y me dedico a construir. Eso se llama la administración directa. Y otro tipo de hacer obra pública es a través de contratos. Por lo regular, la mayoría de las administraciones
emiten o lo hacen a través de contratos, porque sería muy complejo que tuvieran toda una estructura para poder construir, ¿no? En los contratos podemos decir que hay tres grandes grupos en los cuales se puede contratar con el Estado una obra pública. El primero es a través de un procedimiento de licitación pública. Ahorita vamos a ver en qué consiste. El segundo se conoce como licitación simplificada y el último es como adjudicación directa. La licitación pública es que cualquier persona que tenga que cumplir con las características puede venir y participar. En la licitación simplificada, del padrón de proveedores que existe, del padrón de obra pública, del contratista de obra pública que existe, se hacen invitaciones a diferentes proveedores para que presenten una postulación o una propuesta de cómo hacer la obra pública. En este sentido, se lleva de manera más sucinta el procedimiento y al final se decide quién es el que ganaría esta ejecución. Y por adjudicación directa, pues es cuando el Estado decide, sin hacer ningún concurso, sin hacer ningún tipo de consulta, decide directamente a quién le va a asignar la obra pública, ¿no? En principio, vamos a hablar un poquito acerca del procedimiento de la ley de obra pública. Primero lo que se hace es que los equipos técnicos diseñan unas bases, es decir, diseñan primero, se describe qué obra pública necesitamos, desde cuántos metros van a ser, qué materiales vamos a usar, qué resistencia necesitamos para que dure, o si es una calle a lo mejor donde hay mucho tránsito, si hay poco, si queremos hacer un edificio donde atienda mucho público, atienda poco público. Todas estas características que vienen en el proyecto al final se traducen en unas bases. Estas bases que son, pues son como las condiciones bajo las cuales se va a proponer la contratación de obra pública, ¿sí? En principio, estas bases se elaboran por parte de la administración pública. Posteriormente, que ya con estas bases, se emite una convocatoria. Esta convocatoria que tiene por finalidad, pues tiene por finalidad que cualquier persona que pueda hacer esos trabajos se inscriba. Entonces, ya una vez que las personas se inscriben, compran las bases, empiezan a trabajar, presentan sus propuestas. Antes de presentar las propuestas, la ley prevé que exista una visita al lugar donde se va a hacer la obra, ¿sí? Pues para que puedan ver si hay alguna condición que no venga en las bases, como el tráfico, la movilidad, o a lo mejor el suelo es un terreno complicado, en fin, para que el constructor pueda ir, antes de tomar la obra, pueda ir y visualizar cómo está el entorno geográfico, el entorno físico, el entorno de seguridad, de movilidad, y eso le ayude a elaborar su propuesta técnica y su propuesta económica. Después de que se hace esta visita, se hace lo que es una junta, como junta de aclaraciones. Es decir, a lo mejor hay dudas de que yo tengo, oye, si yo tengo una maquinaria de tal característica, si pudiera servir, si la tengo que rentar, en fin, todas las dudas que pudieran tener que no estén en las bases se resuelven en esa junta. Después de que pasa esa junta, tienen 5 días los que asisten para poder presentar una propuesta técnica y una propuesta económica. Es decir, en la propuesta técnica dice qué es lo que van a hacer, cuánto les va a costar, qué tipo de materiales van a usar, cuántos materiales van a usar para determinada obra, cuántos metros de excavación, inclusive qué permisos se necesitan para poder hacer esa obra. Y también, bueno, pues en el caso, pues hasta cuántos árboles se podrían talar en esa obra, también se tiene que especificar, porque eso tiene un costo para la obra y debe de estar claramente señalado el costo para que pueda ser pagado. Una vez que se hace este registro, se presenta la propuesta, cada quien presenta su propuesta, se abre también se hacen 2 propuestas, una propuesta técnica que trae todos estos tipos de materiales,
cómo se va a usar, qué técnicas, qué es lo que va a estar. Y hay una propuesta económica, que quiere decir cuánto cuestan todas esas acciones en números económicos. Llega el día de la apertura, se llegan y se abren primero las propuestas técnicas, es decir, se revisa que las propuestas sí sean viables, que sí sean técnicas, que no sean nada más ocurrencias del contratista, sino se hace una revisión para que esto pudiera determinarse si es viable o no es viable. Una vez que se han determinado las propuestas técnicas viables, se abren los sobres de propuestas económicas, es decir, cuánto le va a costar al Estado cada una de las cosas que se están proponiendo. Entonces, en términos generales, ya una vez el Estado hace cuadros en donde compara todos aquellos que cumplieron los requisitos, los compara y toma elementos para la mejor decisión. Una vez que ya ha decidido quién se va a hacer cargo de esta obra, pues bueno, procede a firmarse, ¿sí? Se hace una firma y se empieza, ¿no? Por lo regular, con este tipo de obras hay un adelanto, ¿sí? Entonces, en particular, el contratista tiene que garantizar a través de un embargo o a través de todos los medios que ya conocemos, un embargo, una fianza, un depósito de efectivo, tiene que garantizar ese dinero que le están dando. Si yo doy un anticipo de 10 pesos para que empieces a construir, tú garantizas esos 10 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, a final de cuentas, pues está aportando el dinero y no tiene los productos concretos. Cuando inicia una obra, también se hace lo que se contrata una supervisión de obra. Esta supervisión de obra, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues verifica que lo que se está construyendo vaya conforme al calendario. Es decir, el contratista dice, si voy a hacer, entonces, para inventar una calle, la primera semana voy a sacar escombro, la siguiente semana voy a aplanar, la tercera semana voy a poner cemento, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que hace la supervisión de obra es que verifique que cada semana se vaya construyendo. Esto que nos ayuda pues a garantizar que las cosas se van a hacer en tiempo y además que las cosas se están haciendo bien. Si la supervisión de obra vea que existe alguna anomalía, es decir, que van muy atrasados, que no están cumpliendo, que se acaban dinero en otra cosa y que no tienen dinero para los materiales, eso lo tendría que reportar pues, a los órganos de control para que ellos pudieran actuar o hacer lo que corresponde, ¿no? Una vez que se termina la obra, lo que se hace es que se hace un acta de entrega-recepción, en donde hay personal de los órganos de control reciben la obra por parte del contratista, verifican que esté pintado, que todas las condiciones que se habrán puesto en las bases se cumplen. A final de cuentas, si existe alguna inconsistencia o si hay algo que se haya hecho mal, bueno, pues entonces se levanta en esa acta y se toma nota y bueno, ya después podrá venir algún tipo de sanciones o algún tipo de excepciones en este sentido. En el caso de la licitación simplificada, pues el proceso es muy semejante. Única y exclusivamente no se hace una convocatoria abierta a cualquiera, sino que del padrón de contratistas que se tiene a nivel estatal se mandan invitaciones para que aquellas personas que pudieran estar interesadas pues lo hagan, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, un registro en el padrón de 20 personas que pavimentan carreteras, pues se les manda la invitación a esas 20 personas, presentan su propuesta técnica, su propuesta económica y se decide quién será el que gane esa licitación. En el caso de la adjudicación directa puede ser por dos cosas. Primero, por monto. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, hay obras que son de muy bajo monto, es decir, es la publicación de una obra, la construcción de una puerta o la modificación de algún edificio, pero que no excede de ciertos valores. Esa es una manera de adjudicación directa por monto. Pero también existen otro tipo de adjudicaciones directas que se les llama por excepción. Es decir, son obras que tienen una condición particular o una característica muy especial que hace complejo que se pueda abrir la obra. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos construir un penal, pues sería muy difícil
que en las reglas de operación y en las bases pues diéramos planos o que diéramos características constructivas. Ese tipo de condiciones o ese tipo de obra se hacen por adjudicación directa y también por eso decimos que se hace a través de un proceso especializado, ¿no? O sea, única y exclusivamente se va con un proveedor y dice, oye, te proponemos que hagas esto y ya. Independientemente de que sea un monto grande o que sea un monto pequeño, ¿sí? Entonces la adjudicación directa puede ser por dos cosas, por monto, cuando son montos pequeños que a lo mejor nos saldría más caro o licitar, y el otro es por alguna causal que marca la propia ley, ¿no? Que es una causa de excepción, como el capitalismo en materia de seguridad pública, ¿no? Una vez que se han hecho, de pronto surge la necesidad de hacer algún tipo de ampliación. Por ejemplo, resulta que nosotros estábamos pensando hacer un edificio con estacionamiento subterráneo, pero al momento de que empezaron las excavaciones nos dimos cuenta que había una línea, no sé, de agua potable que pasaba por ahí. Entonces eso implicó hacer algunos cambios para respetar la línea y poder explicar. Esa parte sí se puede hacer a través de una modificación del convenio y se puede pedir para que se haga a favor del municipio, ¿no? Entonces, una vez que pasa todo esto, se termina el contrato, se finiquita, se entrega la obra y se empieza a usar, ¿sí? En términos llanos, esta es la manera en la que el Estado contrata. No se trata de alguna ocurrencia, no se trata de algo que no tenga control. En todas estas etapas participan los órganos de control, los órganos supervisores y los mismos expertos de cada una de las dependencias. Aun y cuando el servicio lo presta un tercero, pues se trata de un servicio en el que la ley también prevé que este tercero pueda ser contratado de manera directa por el propio ayuntamiento o por el propio gobierno del Estado. Entonces, estos a grandes rasgos son los pasos que tenemos que seguir para la contratación de obra pública. Por eso de pronto no vemos nosotros en las noticias que talaron árboles de más y demás. Pues bueno, todo eso viene dentro del proyecto constructivo. La autoridad sabe qué es lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer, qué tipo de árboles se van a hacer y sabe claramente cuáles serían esas condiciones por las cuales se estaría aprobando o no la modificación o el uso. En caso de que, por ejemplo, no hubiera querido talar árboles, se debió de haber hecho las adecuaciones necesarias al proyecto para que los árboles se respetaran. Entonces, en este sentido, se trata de un proceso de planeación muy largo, muy complejo, pero que al final de cuentas tiene por finalidad garantizar que todos y que todas sepamos en qué se está gastando nuestro dinero, cómo, y que los gobernantes lo hagan de manera adecuada. Pues por mi parte, si tienes alguna duda, coméntanos y te esperamos en la próxima entrega. Muy bien.